Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes o buenos días o buenas noches. No sé en qué parte del mundo tú te encuentras y qué horario tienes en este momento que te conectas con nosotros. No importa, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarme en esta hora, donde la idea es tener un encuentro con la Biblia, con la palabra de Dios, de una manera un poquito más sencilla, más amena, no tan profunda como siempre se los he dicho, porque lo que quiero es que tengan ese primer amor con la palabra de Dios y por eso les agradezco mucho que se tomen ese tiempo para poder escucharme. Vamos a aprender todos juntos con la ayuda del Espíritu Santo y como siempre, permítanme en un segundo, mientras ustedes se ponen cómodos, voy a compartir las diapositivas. Entonces aprovechen para sacar su cuadernito, papel, lápiz y poder tomar nota de todo lo que vamos a aprender en el día de hoy. Espero que ya están viendo la pantalla verde. Creo que ya, ¿no es cierto? Listo. Entonces, nos encontramos en un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga. Estamos haciendo, como les dije hace un momento, desde hace 4 años, un estudio muy sencillo sobre la palabra de Dios. Cualquier pregunta, cualquier comentario, lo pueden hacer en el email lilipargas@yahoo.com. Estamos en nuestra clase número 96. Las personas que quieran escuchar las 95 clases anteriores es muy fácil, entran a YouTube, ponen Liliana Parga y allí en la sección de videos encuentran todas las clases en orden. Entonces les agradecería mucho si por primera vez entran para que se suscriban, para las personas que ya han podido ver las clases en vivo y en directo, vuelvan nuevamente a entrar a YouTube para que les den el me gusta, para que las compartan, todo eso con el único fin de que este estudio llegue a la mayoría de la gente posible para que la palabra de Dios se difunda, como la Gran Comisión nos lo pide. Estamos haciendo un estudio de los libros del Nuevo Testamento. En esas 95 clases lo que ustedes van a encontrar son los evangelios, el libro histórico, las 13 cartas paulinas, comenzando desde Romanos y terminando en Filemón, las cartas generales, comenzando en Hebreos y terminando en Judas, y el libro profético, que es lo que estamos estudiando en este momento, Apocalipsis, desde hace varias clases. Ya entramos en el tema de escatología. Y por eso me gustaría mucho que ustedes vieran, lo ideal es que vieran desde la clase número 1, pero si tienen más interés y más dudas sobre todo lo que tiene que ver con el Apocalipsis, pues los invito a ver desde hace unas 3 clases que empezamos para que entonces se metan en este mundo hermoso que es el estudio del manual de instrucciones. Recordemos un poquito algunos detalles de lo que vimos hace 8 días para ponernos en contexto, pero que son detalles muy importantes para poder entender. Para nosotros poder comprender todo lo que debemos comprender del Apocalipsis y de escatología, yo les enseñaba que debemos también primero comprender unas profecías que se encuentran en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Todo el libro es profético, pero nos interesan 3 profecías especialmente para el estudio de escatología. Y eso vimos, hace 8 días vimos dos de esas 3 profecías. La primera es la profecía de las naciones. Ustedes la encuentran en Daniel capítulo 2, versículos del 31 al 45. Se llama la profecía de las naciones porque resulta que Dios a través de un sueño le revela a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, los planes que tenía Dios en cuanto a los gobiernos, los imperios que iban a surgir, empezando por el imperio babilónico en adelante hacia el fin de los tiempos. Este sueño que tuvo Nabucodonosor es interpretado precisamente, Dios le da la interpretación a Daniel, que es el protagonista del libro. Y estudiábamos que Nabucodonosor se soñó con una gran estatua que de cabeza a los pies estaba compuesta por diferentes materiales. Y Dios le revela a Daniel que la cabeza de oro representaba precisamente el imperio que en ese momento estaba gobernando, que era el imperio babilónico. Pero después de ese imperio iba a surgir uno nuevo, representado por el pecho y los brazos de plata, y por la historia sabemos que Babilonia fue conquistada por el imperio de los medo-persas. Es decir, que todo lo que Daniel está interpretando en la visión de Nabucodonosor, que era, para ellos era futuro, para nosotros ya es historia, y por eso podemos corroborar al 100% que todo lo que se profetizó se cumplió, se cumplió en su totalidad.
Después de esto vendría otro reino interpretado por el vientre en bronce, que se refiere al imperio griego, el imperio de Alejandro Magno. Después surge otro imperio que está representado por las piernas de hierro, que es el imperio romano, quien fue el que conquistó al imperio griego. Pero resulta que la estatua termina con los pies. Los pies es una mezcla de hierro y de barro, y nosotros sabemos por la historia que después del imperio romano no surgió ningún otro imperio tal como se define imperio. Han surgido potencias mundiales, pero no un imperio, lo que nos lleva a la conclusión que definitivamente al final de los tiempos va a surgir otro imperio representado por los pies. Este imperio, que no sabemos exactamente el nombre, nos dice que tiene parte de hierro, y nosotros ya sabemos que el hierro identifica al imperio romano, es decir, que algunas naciones que formen el último imperio son aquellas naciones que hacían parte también del antiguo imperio romano, pero los pies tienen otro elemento que es el barro. Entonces llamemos a este imperio que todavía no ha surgido, que está en el futuro, el nuevo imperio romano o el G10. ¿Por qué? Porque resulta que los 10 dedos de los pies de la estatua representan a las 10 naciones que se van a unir para conformar ese último imperio antes de la segunda venida de Jesucristo. Y concluimos que definitivamente se trata de 5 naciones europeas o 5 naciones que hicieron parte del antiguo imperio romano y 5 naciones árabes que se van a unir, no porque se quieran mucho, sino simplemente por estrategias económicas, militar, así como el hierro no se mezcla con el barro, pero van a hacer una estrategia para formar ese último gobierno mundial. Después vimos la segunda profecía, que es la profecía de las cuatro bestias, que la encontramos en Daniel, capítulo 7, versículo del 1 al 7. Si quieres ver más detalles de estas profecías, los invito a ver la clase número 95. En esta ocasión, unos años después, es Daniel quien tiene una visión de cuatro grandes animales, de cuatro grandes bestias, y esta profecía es para corroborar o confirmar la profecía de las naciones que Dios le había dado a Nabucodonosor unos años antes. Todavía no había pasado, todavía estaban en el imperio babilónico, pero Dios le da esta visión a Daniel para confirmarle que lo que se había dicho, el significado de la estatua se iba a cumplir al 100%. Y entonces aprendimos que el león alado significa lo mismo que la cabeza de oro, es decir, el imperio babilónico. El oso con las tres costillas en la boca interpreta lo mismo que el pecho y los brazos de plata, es decir, el imperio de los medopersas. El leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas representa lo mismo que el vientre de bronce, es decir, el imperio griego. Y la gran bestia, la última bestia que no se podía comparar con ningún animal terrestre, estaba hecha, tenía en su cabeza, tenía 10 cuernos y de la frente le salía un cuerno pequeño. Esto representa lo mismo que las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro, es decir, el G10, el último imperio que va a surgir. Y aprendíamos que esos 10 cuernos que tiene esta última bestia representan lo mismo que los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor, es decir, representan a 10 naciones que son la plataforma. Se unen estas 10 naciones para formar el último imperio que va a existir antes de la venida de Jesucristo, y estas 10 naciones son la plataforma para el surgimiento del anticristo, que está representado por ese cuerno pequeño que sale de la frente de esta última bestia. Entonces aquí ya empezamos a interactuar con un personaje que de pronto ya conocemos mucho más, que es el anticristo. Entonces, chicos, amarres en los cinturones porque vamos a entrar a la última profecía, que es un poquito más dispendiosa, y necesito por favor que pongan toda su atención en esta profecía. No se me vayan a distraer ni con personas que tengan a su lado, ni con su mascota, ni con la televisión. Por favor, no se distraigan para que puedan comprender esta última profecía y vamos a poder llegar al Apocalipsis entendiendo mucho más fácil todo. La última profecía se conoce como la profecía de las 70 semanas y se encuentra en Daniel capítulo 9, versículos del 20 al 27. Yo ya les había pedido que leyeran el capítulo 2, el capítulo 7 y el capítulo 9 para las personas que están con nosotros por primera vez. Nuevamente, gracias y bienvenidos. Entonces, después de que terminemos con esta clase de hoy, les pido que también vuelvan a leer todos estos tres capítulos completos: Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 9. Lo primero que debemos nosotros aprender y recordar, porque es un dato súper importante, es que esta profecía es dada para la nación de Israel. Es decir,
todo lo que se va a explicar en esta profecía le va a pasar a la nación de Israel. Es gracias a esta profecía que Israel se convierte en el reloj profético de la humanidad, porque nosotros conociendo esta profecía y sabiendo en qué momento de la profecía nos encontramos, también vamos a poder saber qué pasa con el resto de la humanidad. Recuerden, chicos, que Dios en la Biblia dividió la humanidad en tres grandes públicos, en tres grandes grupos. Los judíos o Israel, la iglesia, los cristianos y los gentiles, es decir, los que ni son judíos ni han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, esta profecía es para la nación de Israel, pero dependiendo en dónde nos encontremos en esta profecía, vamos a saber también qué le pasa a los cristianos y qué le pasa a los gentiles. Por eso es que es importante comprender esta profecía y estudiarla. Entonces, empecemos. Era el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero y descendiente de los Medos, quien llegó a ser el gobernante del reino de los babilonios. Entonces, aquí ya encontramos una diferencia grande. Recuerden que la primera profecía es dada a Nabucodonosor, rey del imperio babilónico. La segunda profecía es un sueño, una visión que tiene directamente Daniel. Y esta profecía también la tiene Daniel, pero ya está gobernando Darío de los medo-persas, es decir, los babilonios, el imperio babilónico ya ha terminado y en este momento los que están reinando son los medo-persas. Entonces es Daniel el que tiene la visión. En su primer año de reinado, yo, Daniel, comprendí ese pasaje de las Escrituras donde el Señor comunicó al profeta Jeremías que la ruina de Jerusalén duraría 70 años. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. ¿Qué está pasando aquí? Ya Daniel está de avanzada edad, ya está viejito y como siempre, porque recuerden, no importa cuál imperio estuviera reinando o quién estuviera de rey, Daniel seguía fiel al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Daniel está orando y nos dice que como siempre está orando y está estudiando el libro de Jeremías. Recordemos un poquito el pasado. Vamos a ponernos en contexto para entender este pasaje. Recuerden ustedes que la nación de Israel hubo un momento que por sus pecados se dividió el reino. 10 tribus se establecieron en el norte, convirtiéndose en Israel, cuya capital era Samaria. Y 2 tribus, Judá y Benjamín, se quedaron en el sur, convirtiéndose en el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén, donde estaba el templo. Por sus pecados el reino del norte, aunque Dios les mandó muchos profetas y muchos jueces para advertirles que si no se arrepentían de sus pecados iban a ser disciplinados a través de una nación, ellos no se arrepintieron y Dios utiliza a los asirios para que sitien la parte norte y lleven como esclavos, los saquen de Israel y los lleven a otras naciones y casi desaparece la parte norte. 100 años después, a la parte sur, a Judá, le ocurre lo mismo. Dios manda muchos profetas, pero ellos tampoco se alejan del pecado y es cuando Dios utiliza a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para sitiar Israel, destruir el templo y llevarse los cautivos a Babilonia. Jeremías había sido uno de esos profetas utilizados por Dios para advertirles al pueblo que se arrepintieran de sus pecados para que no fueran sitiados por otra nación. Y Jeremías dentro de su profecía les dijo que ellos iban a ser llevados esclavos a otra nación, pero que esa esclavitud iba a durar 70 años. Ahí está muy claro. El Señor comunicó al profeta Jeremías que la ruina de Jerusalén duraría 70 años. Resulta que entonces Daniel empieza a hacer cuentas. Yo llegué aquí cuando tenía 17 años, han pasado tantos años, ya se van a cumplir los 70 años, es decir, que Dios ya va a dar la oportunidad a que los judíos regresen a Jerusalén. Imagínense en esa dicha. Lo que tanto ellos deseaban era volver a Jerusalén para reconstruir su amado templo. Recuerden que el templo es el corazón y la columna vertebral de la nación de Israel. Y entonces esa primera alegría de que Daniel se da cuenta que ya se van a cumplir los 70 años para ellos regresar a Jerusalén, se ve opacada porque él se da cuenta que la nación judía definitivamente en todo ese tiempo no ha aprendido la lección.
no se han arrepentido de sus pecados, siguen en pecado, en idolatría, en inmoralidad sexual. Es más, más adelante ustedes van a darse cuenta que cuando definitivamente ellos pueden regresar a Jerusalén, la mayoría de los judíos se quedan en Babilonia. Ellos no regresan a Jerusalén, ya estaban totalmente mezclados con estas naciones pagadas tristemente. Entonces Daniel se angustia mucho y se entristece porque él reconoce que están viviendo eso es por el pecado, pero qué clase de gente, qué clase de judíos iban a llegar nuevamente a Jerusalén a reconstruir el templo y empezar a recibir bendiciones de Dios. Es decir, Daniel estaba apenado de que no íbamos a estar, el pueblo judío no iba a estar a la altura de seguir recibiendo bendiciones de Dios y por eso dice que se pone a orar, pero Daniel ora y no recibe ninguna respuesta de Dios y dice, no, esto tiene que ser más fuerte y se pone también a ayunar para que Dios le indique qué es lo que va a pasar con el pueblo de Israel. Esa es la petición puntual y clara de Daniel. Señor, tú tienes muchas bendiciones para nosotros, pero nosotros definitivamente no somos dignos de recibir esa bendición. ¿Cómo puedo ayudar yo para que no se pierda la bendición? Y entonces le pide a Dios que por favor le hable y hace ora y hace un ayuno. Exactamente lo que estaba leyendo Daniel era el libro de Jeremías en el capítulo 25, versículos del 8 al 11 que dice. Tú has cumplido las advertencias que hiciste a nuestros gobernantes y a nosotros. Has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió con Jerusalén. Señor y Dios nuestro, todo este desastre nos ha sobrevenido tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aún así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados ni hemos prestado atención a tu verdad. Si ven que Daniel está supremamente preocupado de que aunque lo que ellos están viviendo, este sufrimiento por lo que ellos han pasado durante 70 años, no es por la injusticia de Dios, sino es la consecuencia del pecado que ellos cometieron. Y está preocupado porque han pasado 70 años y el pueblo no ha aprendido. No nos hemos apartado de nuestros pecados ni hemos prestado atención a tu verdad. Hasta se olvidaron de la palabra de Dios. Eran muy poquitos los que todavía estaban estudiando la palabra de Dios. Y aquí es donde se hace el famoso ayuno de Daniel de 21 días, porque es que era algo, una pregunta muy importante. Recuerden que uno hace un ayuno, es un arma espiritual cuando uno definitivamente tiene que tomar una decisión muy importante en la vida, cuando necesitamos escuchar claramente la palabra de Dios, cuando necesitamos sanarnos de una manera completa. Un ayuno se hace para cosas verdaderamente profundas espiritualmente hablando. Y duró 21 días ayunando Daniel porque esta profecía iba a cambiar totalmente la historia de la humanidad. Infortunadamente, mucho tiempo después, hoy en día, muchas iglesias y muchos cristianos han tomado este ayuno de Daniel tan importante a nivel espiritual como algo para sanar su cuerpo físicamente o para hacer dieta. Entonces, en muchas partes uno se habla o se predica del famoso ayuno de Daniel, más que todo dando recetas de cómo nosotros podemos limpiar nuestro organismo y cómo podemos mejorar nuestra salud física. Eso es importante, pero nada tiene que ver la salud física con este ayuno que Daniel hizo en el Antiguo Testamento para recibir una respuesta. Eso solamente para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más pasa? Dice. Yo seguí hablando y llorando al Señor mi Dios. Le confesé mi pecado y el de mi pueblo Israel y le supliqué en favor de su santo monte. Mire que el mismo Daniel empieza a pedirle perdón a Dios por el pecado de todo el pueblo. Se acercaba la hora del sacrificio vespertino y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme. Por fin, después de 21 años, de 21 días, ¿qué tal 21 años? Después de 21 días de oración y ayuno, por fin viene un mensajero de Dios y viene el ángel Gabriel. Recuerden que Gabriel es el Rappi del cielo, es el que siempre Dios utiliza para mandar mensajes a los seres humanos. Entonces ya vemos que la respuesta está cerca. Pero aquí pasa algo muy curioso porque resulta que Gabriel, cuando tiene el encuentro con Daniel, le dice que se demoró todo ese tiempo en llegar porque resulta que cuando Dios le había dado la respuesta, Dios sí había escuchado la oración de Daniel desde el principio
y mandó su respuesta. Pero resulta que cuando Gabriel venía aquí a la tierra, fue interceptado en el segundo cielo por un demonio conocido como el demonio de Persia, que no lo dejaba llegar hasta donde Daniel. Miren la magnitud de la importancia de esta profecía, que hasta el mismo Satanás mandó a un demonio superpoderoso para interceptar a Gabriel y que no lo dejara darle la profecía, e interceptar a Gabriel para que no le dejara dar la profecía a Daniel. Gabriel estuvo peleando 21 días con este demonio, pero Gabriel no es guerrero, Gabriel es el mensajero y no lo podía derrotar. Por eso es que Gabriel le pide ayuda al arcángel Miguel, que sí es el jefe militar de los ángeles. Cuando Miguel llega a su auxilio y comienza a pelear con el demonio de Persia, que lo derrota, lógicamente, Gabriel aprovecha para venir rápidamente a hablar con Daniel. Y aquí viene una de las frases más hermosas que podemos encontrar en la Biblia. A mí me parece, porque es una bomba, o sea, qué dicha que nosotros pudiéramos escuchar esta frase también cuando hablaran de nosotros. Resulta que Gabriel le dice a Daniel, el ángel Gabriel le dice a Daniel, yo tan igualada, ¿no? Gabriel, el ángel Gabriel le dice a Daniel que desde el primer momento Dios escuchó su oración y mandó su respuesta porque él era muy apreciado en el cielo. ¡Ay, qué belleza! Imagínense pensar que en el cielo están hablando de uno y hablando bien y que lo quieren y que lo aprecian. Para mí eso sería una cosa hermosísima. Mira lo que nos dice. Y me hizo la siguiente aclaración. Daniel, he venido en este momento para que entiendas todo con claridad. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Me parece tan lindo esto. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. Y lo mismo que Gabriel, que el ángel Gabriel está diciendo a Daniel, es lo mismo que yo les estoy diciendo a ustedes desde el principio. Por favor, presten atención a las palabras de esta profecía, porque de pronto nos podemos perder muy fácilmente toda la atención, porque debemos entender esta visión por la importancia que tiene para Israel y para el resto de la humanidad. Entonces comienza a explicarle la visión. Daniel ya había tenido la visión, lo que pasa es que no la entendía, entonces Gabriel viene a explicársela. 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. Entonces empieza la profecía. Toma agüita. Como comienza la profecía, es de ahí que sale el nombre, la profecía de las 70 semanas, porque así comienza. Entonces, aquí nos está diciendo que Dios ha decretado 70 semanas y nos da una lista. Es decir, que desde el momento en que empiece la profecía, van a pasar 70 semanas para que se cumpla lo siguiente. Primero, poner fin a tus transgresiones y pecados. Recuerden que el pueblo ha estado totalmente, durante toda la historia de la nación de Israel, hasta ese momento han tenido unos periodos de santidad, de obediencia, pero muy fácilmente han caído nuevamente en el paganismo y la idolatría. Entonces, que Dios va a dar 70 semanas para poner fin a ese pecado. Segundo, que pidan perdón por su maldad. Es que si ni siquiera se han dado cuenta que están cometiendo pecados, al menos que pidan perdón por su maldad. Tercero, expiar la iniquidad, es decir, que tanta injusticia se acabe. Y la única manera que la injusticia se acabe es con el cuarto punto, traer la justicia perdurable. Nosotros sabemos que la única manera que haya justicia en este mundo es porque el Mesías, el Señor Jesucristo, venga a reinar y sea el juez. De ninguna otra manera, ningún ser humano tiene la autoridad moral para poder impartir justicia perfectamente. El único es el Señor Jesucristo. Quinto, sellar la visión y la profecía, es decir, que después de estas 70 semanas ya no se va a necesitar ni visiones, ni sueños, ni profecía, porque ya va a estar reinando aquí el Mesías. Sexto, ungir al Santo de los Santos. Fíjense, son 70 semanas que comienzan con poner fin a las transgresiones y pecados y termina con el ungimiento del Santo de los Santos, es decir, ungiendo a Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ya tenemos claro que es un periodo que Dios da para que se puedan cumplir con todas estas características. Entonces,
En resumen, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Dios decreta 70 semanas desde el momento en que se empieza a cumplir la profecía hasta la segunda venida de Cristo Jesús, porque es hasta la segunda venida de Cristo Jesús que se va a cumplir a su totalidad todas estas características, cuando sea ungido como Rey de Reyes y Señor de Señores. En este periodo de 70 semanas, lógicamente, mucho antes, pues va a ocurrir la primera venida de Jesucristo. Pero si ven que la profecía abarca desde ese momento en que están en el cautiverio de Babilonia hasta la segunda venida de Jesucristo. Es muy importante todo el tiempo que abarca la profecía. Entonces, son 70 semanas de Daniel, 70 semanas, muy importante, semana. Para nosotros, una semana es un periodo de 7 días. No importa en la frase, en el contexto, en el párrafo, en la oración, en cualquier manera que nosotros utilicemos la palabra semana, siempre va a tener el mismo significado. Para nosotros, una semana es un periodo de 7 días. No hay ninguna otra explicación. Pero resulta que en el hebreo no es así. La palabra que se utiliza para semana puede significar o días, o meses, o años. Entonces, por eso es tan importante estudiar cuál es la palabra semana en hebreo original que se utilizó, y la palabra que se utilizó es shavua, que se refiere a años, no a días, a años. Entonces, aquí realmente estamos hablando de 70 semanas de años, lo que quiere decir que para esta profecía, una semana equivale a 7 años. Y ya aquí pues vemos un panorama totalmente diferente. No lo olviden, una semana para nosotros equivale a 7 días, pero en esta profecía una semana equivale a 7 años. Una semana igual a 7 años. Es decir, que nosotros podemos decir que 70 semanas significan 490 años. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Muy fácil, con una simple operación matemática. 70 por 7 igual a 490. Se me olvidó contarles en el vivo, sí lo dije, que esta es una de las profecías que se complica un poquito porque se utiliza matemática. Cuando uno estudia en la Facultad de Teología y uno tiene todo el tiempo para estudiar bien esta profecía, hay que utilizar la matemática mucho. Aquí se las he resumido, he tratado de resumírselas lo más claro que el Espíritu Santo me ha ayudado para que ustedes puedan tener, no se confundan. Por eso no le metemos nada de matemáticas, lo único que les metemos es esta pequeña multiplicación para que ustedes entiendan. Entonces nosotros podemos decir que hablamos de la profecía de las 70 semanas o la profecía de los 490 años. Es decir, que desde el momento en que empiece a cumplirse la profecía hasta la segunda venida de Jesucristo, van a pasar 490 años. ¿Qué más sucede? Entiende bien lo siguiente. Recuerden que está hablando el ángel Gabriel con Daniel. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe ungido. Entonces, estas 70 semanas, Gabriel aclara que se tengan en cuenta primero 7 semanas. Lo más importante es que nos da el comienzo de la profecía. Nos dice que esa profecía, mire, hagan de cuenta que Dios tiene un cronómetro y cuando empiece a cumplirse la profecía, Dios le hace clic al cronómetro con un evento especial que nos indica que la profecía de las 70 semanas de Daniel va a empezar y Dios le hace clic a un cronómetro y de ahí en adelante se va a empezar a desarrollar la profecía hasta la segunda venida de Jesucristo. Y nos dice que cuando comienza la profecía, nos da un evento preciso, nos dice desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén. Cuando nosotros estudiamos esto con mucho más tiempo en la Facultad de Teología, pues empieza uno a estudiar una cantidad de decretos que se encuentran en la Biblia y los vamos descartando, porque algunos decretos son para reconstruir el muro, otros son para reconstruir el templo. Aquí es muy, muy puntual. Dice que la profecía comienza con el decreto para la reconstrucción de Jerusalén.
Artajerjes, rey de Persia, fue el que dio este decreto el 14 de marzo del 457 a.C. Eso lo encontramos en Nehemías capítulo 2, versículo del 1 al 10. ¿Por qué conocemos esta fecha tan precisa? Por los computadores, gracias a los computadores. Inclusive, si nosotros quisiéramos, pudiéramos saber el 14 de marzo a qué día correspondía, si era lunes, martes o miércoles. Por eso es que estas profecías tampoco se podían entender a su máximo antes del descubrimiento de los computadores. Entonces, la profecía empieza a cumplirse en el año 457 a.C., es decir, que en ese año Dios hace clic y empieza a correr todo lo que la profecía nos está diciendo. Nos dice que primero habrá 7 semanas. Entonces, esa primera parte de la profecía abarca 7 semanas. Y ya sabiendo que una semana corresponde a 7 años, entonces 7 semanas corresponden a 49 años. Y mire, aquí la exactitud de la profecía con lo que pasó en nuestra historia es impresionante como todo lo que hace Dios. Resulta que ese fue el tiempo en que duró la reconstrucción de Jerusalén. Dice, en esas primeras 7 semanas, entonces será reconstruida Jerusalén con sus calles y murallas. Y se cumplió al pie de la letra esta primera parte de la profecía. Esas primeras 7 semanas o 49 años fue el tiempo desde el momento en que Artajerjes dio ese decreto para que los judíos pudieran volver a Jerusalén y empezar a la reconstruir. Pasaron 49 años hasta que terminó la reconstrucción. ¿Qué más nos dice la profecía? Después de eso, o sea, después de que se haya reconstruido Jerusalén, habrá 62 semanas más. 62 semanas equivalen a 434 años. Entonces, se reconstruye Jerusalén y ahí vamos a empezar a contar 62 semanas o 434 años. ¿Hasta cuándo? La profecía es exacta y clara, hasta la llegada del príncipe elegido. Ustedes ya saben a quién se refiere con el príncipe elegido. Cuando Jesucristo vino a la tierra por primera vez, hubo solo 2 ocasiones en que lo trataron como un príncipe. La primera vez fue en su nacimiento, cuando los sabios de Oriente vienen, le traen regalos, lo adoran, están los pastores que lo adoran, un coro de ángeles que lo glorifican. Pero cuando se hacen las cuentas, no dan los 434 años para el nacimiento de Jesucristo. El otro momento donde se trata a Jesús como un príncipe es la entrada triunfal a Jerusalén, lo que nosotros conocemos como el Domingo de Ramos. También gracias a los computadores, la fecha es el 6 de abril del 32 después de Cristo. Si nosotros hacemos las cuentas matemáticas, exactamente desde que se termina de reconstruir Jerusalén hasta la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, han pasado 434 años. La parte matemática es un poquito dispendiosa porque resulta que los judíos, ustedes saben, manejan un calendario lunar. Nosotros manejamos un calendario solar. El año de los judíos es de 360 días, mientras que el de nosotros es de 365 días. Entonces, para hacer todas estas fórmulas matemáticas, primero que tenemos que pasar todos estos tiempos a días y después sí empezar a hacer los cálculos. Entonces, ya les doy yo el resumen. ¿Qué más nos dice? Entonces, hasta aquí tenemos 7 semanas iniciales que sabemos que corresponden a los 49 años que duró la reconstrucción de Jerusalén. Después, 62 semanas más que son hasta la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. 7 más 62, tenemos 69 semanas o 483 años. Pero la profecía es de 70 semanas. Es decir, que de la profecía de las 70 semanas todavía nos falta una semana o 7 años por cumplirse, porque la profecía es 70 y hasta ahora se han cumplido 69. ¿Qué pasó con esa semana o con esos 7 años que no se han cumplido? Ya vamos a explicar. En conclusión, ¿qué tendría que haber pasado en esos 7 años siguientes? Es decir, que una semana después o 7 años después del ascenso de Jesús al cielo debería haber ocurrido
la segunda venida de Jesucristo. Todo estaba marchando estaba exacta. La parte del cálculo matemático, el día, las horas, todo lo teníamos exacto. Las 7 primeras semanas de reconstrucción de Jerusalén, desde este punto hasta la entrada de Jesucristo a Jerusalén, 69 semanas en total. E inmediatamente debió seguir la semana que faltaba, pero no ocurrió. ¿Por qué se detuvo el reloj de Dios? Porque 7 años después de la ascensión de Jesucristo en su primera venida, ¿por qué no ocurrió la segunda venida como lo estaba anunciando la profecía de las 70 semanas? Muy fácil, nos lo dice Lucas capítulo 19, versículos del 41 al 44. Leamos. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro, te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti, a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. En este pasaje hay dos datos súper importantes. Primero nos dice que Jesús vio la ciudad y lloró por ella. La Biblia nos cuenta dos oportunidades en las que Jesucristo lloró. La primera fue cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, que también llora, Jesús lloró. Pero realmente Jesús no llora por Lázaro, porque él sabía que a los 5 minutos lo iba a resucitar. Si ustedes vuelven a leer atentamente el pasaje y sobre todo si ven los capítulos de Chosen, les recomiendo por favor la serie de Chosen, que es una bendición, se van a dar cuenta que cuando Jesús, segundos antes de resucitar a Lázaro, siente la tristeza de toda la gente que está presente, de sus apóstoles, por la muerte de Lázaro. Ellos no saben lo que va a suceder. Y Jesús ve a cada uno de sus discípulos y sabe lo que va a suceder con ellos, saben todo el sufrimiento que todos sus discípulos, sus apóstoles van a tener en el futuro porque todos van a morir como mártires. Y por eso Jesús llora. Pero mire cómo termina este pasaje. Realmente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué la profecía no continuó como hasta ese momento venía, sino que Dios le paró el cronómetro de la profecía? Nos dice la última parte, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Recuerden que Dios formó la nación de Israel en las dispensaciones para que a través de Israel llegara la bendición a todos los seres humanos de la recuperación del paraíso perdido. Ya se había tratado con toda la humanidad y no se había logrado. Entonces Dios decide formar una nación para tenerla aparte del resto del mundo. Aquí entonces hay una buena y una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que si la mayoría de los judíos hubieran aceptado a Jesucristo como Mesías, la mala noticia para el resto de la humanidad, pero la buena noticia para los judíos es que ellos hubieran sido salvos, pero nadie más hubiera tenido oportunidad porque esa era una bendición para Israel. Gracias a la incredulidad de la mayoría de los judíos en esta época, es que Dios permite que la bendición de que tengamos acceso al plan de salvación y recuperar el paraíso perdido llegara para el resto de la humanidad. Por la incredulidad de los judíos, no reconocieron el tiempo en que Dios vino a salvarlos a través de Jesucristo. Y es por eso que el resto de la humanidad tenemos oportunidad. Los judíos no aceptaron nunca a Jesús como su Mesías, ni siquiera hoy mismo. Ellos dicen, no creemos en lo que los cristianos creen. Y por eso es que en ese momento, cuando ya Jesús asciende al cielo, se acaba la dispensación de ellos, la dispensación donde los judíos tuvieron la oportunidad de recuperar el paraíso, se acaba la etapa de la ley, se separa el cronómetro de la profecía de las 70 semanas y comienza la siguiente dispensación, nuestra dispensación, nuestra etapa, la dispensación de la gracia. Recuerden ustedes que la dispensación de la gracia comienza en Pentecostés. Entonces, ¿cuál es aquí? ¡Qué bendición! Gracias, judíos, por ser incrédulos, porque nos permitieron al resto de la humanidad poder tener acceso al plan de salvación. Pero, ¿qué tenemos aquí? Un pequeño problemita, porque veníamos tan ricos, ¿no es cierto? Que con una profecía sabíamos exactamente el plan de Dios para la humanidad, con fechas exactas,
pero comienza una etapa que no estaba estipulada, que los cogió por sorpresa a todos los buenos judíos que estudiaban la Tanakh y que comprendían la profecía de Daniel, los cogió por sorpresa también esto. Ellos tampoco se imaginaron que esto iba a suceder. Resulta que ya no sabemos cuánto dura esta dispensación, esta etapa. Entonces, ese detalle tan bonito de que sabíamos los tiempos perfectamente, quedaron en una incógnita. Por eso ese versículo tan famoso, que nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Simple, porque no sabemos cuánto va a durar esta etapa. Por señales que Dios nos ha dado, lógicamente, más o menos podemos discernir en qué momento nos encontramos. Estos momentos en que nos encontramos se llaman tiempos difíciles. Entonces, pero no sabemos ni el día ni la hora. Ahora nosotros estamos en una etapa donde tenemos que ver es señales. Entonces, esa semana o esos 7 años que faltan del cumplimiento de la profecía de las 70 semanas de Daniel corresponde exactamente a una etapa que nosotros conocemos como la gran tribulación. Y ese nombre no nos consuela absolutamente para nada, ¿no es cierto? Entonces, Dios hizo clic, paró el cronómetro al ver la incredulidad de los judíos y hagan de cuenta como un partido de fútbol. Dios mandó a la banca a los judíos. Dios no dejó de tratar con la nación de Israel. Simplemente los puso en la banca para que no jugaran. Y en este momento somos nosotros, el resto de la humanidad, los cristianos, la iglesia y los gentiles, los que estamos jugando en el campo. Dios está tratando con nosotros. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? Pues los que ya somos cristianos cumplimos con esa responsabilidad en haber creído y recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Los gentiles, los que todavía no han recibido a Jesucristo, todavía no han metido gol. Nosotros ya logramos meter el gol, pero todo este tiempo es una oportunidad. Dios está jugando con el resto de la humanidad y los judíos están en la banca. Después de que se terminen esos 7 años, perdón, antes de que comience la gran tribulación, cuando comienzan estos 7 años, por eso es tan importante entender esta profecía para también comprender el rapto. En el momento en que vaya a comenzar la gran tribulación, Dios nos saca a los cristianos porque ya nosotros hemos cumplido el tiempo para poder aceptar esa responsabilidad que teníamos de poder recuperar el paraíso a través de creer en Jesucristo. Entonces nos saca del campo y nuevamente entran a jugar los judíos. Entonces, cuando ocurra el rapto de la iglesia, que es el evento que marca el comienzo de la gran tribulación, Dios nuevamente hace clic en el cronómetro de la profecía de las 70 semanas y esta semana que hacía falta comienza nuevamente a correr en su tiempo perfecto. Entonces, cuando ocurra el rapto de la iglesia, la última semana de la profecía de las 70 semanas que falta por cumplir y que sabemos que corresponde a la gran tribulación, comienza nuevamente su cumplimiento. La profecía no se ha terminado, pero Dios que no miente y que jamás dice algo que no va a cumplir, la profecía se va a cumplir, se va a cumplir en su totalidad. Se han cumplido hasta ahora 69 semanas, falta una semana se va a correr esa semana después del rapto de la iglesia. Entonces, espero chicos que hayan entendido bien esta profecía de las 70 semanas. Recuerden, si tienen alguna duda y de una vez les agradezco porque de verdad estoy muy feliz por toda la acogida que han tenido estas clases del Apocalipsis, todas las preguntas que me han hecho por el chat, por mi correo, lilipargas@yahoo.com. Gracias por todas esas dudas. Me encanta contestar preguntas. Entonces, si tienen alguna duda, ya saben, me pueden escribir y ahí estaremos conversando. Entonces, por eso, sabiendo que el rapto de la iglesia es un evento tan importante, vamos a ver un poquito sobre el rapto de la iglesia. El evento que nosotros los cristianos estamos esperando no es ni la gran tribulación ni la llegada del anticristo, es el rapto de la iglesia. Y por eso tenemos que hablar de eso. Nosotros sabemos por el estudio de la Biblia, y es algo en que estamos de acuerdo todas las iglesias de sana doctrina. ¿Recuerdan que yo les dije que escatología pertenece a las doctrinas generales?
Hay doctrinas fundamentales, las cuales no tienen negociación. Si tú eres cristiano, crees las doctrinas fundamentales. Pero hay unas enseñanzas que no están al 100% explicadas en la Biblia y hay muchas explicaciones. Entonces, escatología pertenece a esas doctrinas generales, pero lo que sí estamos de acuerdo todos los cristianos de sana doctrina es que, porque está muy claro en la Biblia, que Jesús viene por segunda vez. Veamos algunos versículos, muy poquitos porque eso hay muchas evidencias. Mateo 24:44 dice, por eso también ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Otro versículo, Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de esta cosa dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Otro más, está en Hechos capítulo 1, versículos del 10 al 11. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba, mientras Jesús se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Mire, chicos, esto tan importante. No solo nos da la certeza de que Jesucristo va a venir por segunda vez, sino que nos dice cómo va a venir. Jesucristo no va a aparecer de repente aquí en la tierra, no va a llegar en un platillo volador ni en un cohete, sino que nos dice que de la misma manera que subió al cielo. Si ustedes leen todo el pasaje en Hechos, se acuerdan que Jesucristo fue envuelto por nubes y ascendió en las nubes al cielo hasta que los discípulos lo dejaron de ver. De la misma manera, Él va a venir por segunda vez. Él va a venir del cielo en sus nubes, en las nubes. Nos dice la Biblia que todo ojo lo verá. En cualquier parte del planeta Tierra va a ver cuando el Señor Jesucristo esté bajando hasta posar sus pies en la tierra. Eso es la segunda venida de Jesucristo. Resulta que esa segunda venida de Jesús está dividida en dos partes para los que creemos en el rapto de la iglesia. Recuerden, doctrinas generales, no todos los cristianos creen lo mismo. Nosotros creemos en eso y creemos que tenemos muy buen respaldo bíblico. Entonces, la segunda venida de Jesús está dividida en dos partes. La primera parte, que es una parte invisible, que es la que conocemos como el rapto de la iglesia, y es cuando el Señor Jesucristo viene por la iglesia, viene por nosotros. Ahorita les doy el respaldo bíblico, ¿listo? Entonces, aunque la segunda venida de Jesucristo es un evento tan magnífico, una primera parte es la que conocemos como el rapto de la iglesia, cuando Jesús viene por nosotros, por los cristianos. Y la segunda parte es ya puntualmente la segunda venida de Jesucristo, que es cuando Jesús viene con la iglesia. Es decir, en el rapto, Jesucristo viene por los cristianos. 7 años después, nosotros venimos con Jesucristo al planeta Tierra en lo que se llama puntualmente la segunda venida de Jesucristo. Por eso, aunque el rapto de la iglesia hace parte de la segunda venida de Jesucristo, no podemos confundir los dos eventos. El rapto de la iglesia es cuando Jesucristo viene por la iglesia, la segunda venida es cuando Jesucristo viene con la iglesia. Entendamos entonces un poquito más. De ahí viene entonces una doctrina, una enseñanza general que se conoce como la doctrina del arrebatamiento, del rapto o del traslado. Cualquiera de esos términos significan lo mismo. Entonces nosotros creemos que la Biblia nos da una enseñanza en que existe un arrebatamiento, rapto o traslado. Por lo general se utiliza más como la palabra rapto, aunque muchos cristianos utilizan también el arrebatamiento porque realmente es la palabra que está en la Biblia. ¿Cuál respaldo bíblico tenemos? Miremos, vamos a estudiarlo muy bien. Primera de Corintios 15, 51, 52 dice, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Uy, analicemos este pasaje porque se sacan una cantidad de enseñanzas de este pasaje importantísimas. Primero, nos dice, aquí está hablando el apóstol Pablo. Recuerden que el apóstol Pablo fue utilizado muchísimo por Dios
Dios le reveló y el Señor Jesucristo le reveló al apóstol Pablo muchas cosas que no le fueron reveladas a los otros apóstoles. Y gran parte de la escatología le fue revelada fue a Pablo, alguna parte también al apóstol Juan, pero fue Pablo el mayor instrumento utilizado por el Señor Jesucristo para que toda esta enseñanza de escatología nos llegara a nosotros. Entonces Pablo nos está diciendo, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. ¿Qué es un misterio? Es algo que ya existe, pero que todavía no ha salido a la luz. No quiere decir que es algo que en el momento en que se esté explicando, en ese momento surge. No, es algo que ya estaba, ya existía, pero estaba oculto. La gente no lo veía, no lo entendía. Entonces aquí nos está diciendo Pablo que nos va a revelar un gran misterio y eso es delicioso. Cuando nosotros sabemos cosas que no todo el mundo conoce, nos sentimos como importantes, ¿no es cierto? Pues eso es lo que Pablo nos está diciendo. Les voy a revelar algo que no todo el mundo sabe. ¡Wow! ¿Qué es ese gran misterio que Dios nos va a revelar a través de Pablo? Miren semejante misterio que nos va a revelar. Dice, no todos moriremos. Y yo no sé ustedes, pero la primera vez que yo aprendí esto, que me dijeron por primera vez esta enseñanza, la verdad yo hice como con Dorito, bla. ¿Por qué? Porque lo que más nos han asegurado a nosotros toda la vida es que lo único seguro que hay es la muerte. Bueno, algunos dicen que los impuestos también, pero realmente siempre nos han dicho lo único seguro en esta vida es la muerte. Todos vamos a morir. Pero aquí Pablo nos está revelando que no, no todos vamos a morir. Hay un grupo de personas que no vamos a saber qué es morirse, qué es pasar por la muerte. Claro que desde el momento en que yo supe eso, pues yo empecé a orarle y a pedirle, Señor, yo quiero estar en ese grupo, yo quiero estar en el grupo de las personas que no van a pasar por la muerte. No todos moriremos. ¡Wow! Eso sí es un misterio. Qué revelación tan importante. Pero ¿qué más nos sigue explicando Pablo? Nos dice, pero todos seremos transformados. Y esto tiene mucha lógica, mucha razón, porque si nos está diciendo Pablo que todos los seres vamos a vivir por toda la eternidad, es lógico que este cuerpo que nosotros tenemos en este momento no nos sirve. Este es un cuerpo mortal, es un cuerpo que aunque es fuerte desde muchos puntos de vista, también es muy débil. Nosotros podemos tener un resbalón en la ducha y morirnos. Entonces, definitivamente, este cuerpo que nosotros tenemos no nos sirve para vivir toda la eternidad. Es necesario para que se cumpla esto de que no vamos a morir, sino que vamos a vivir por toda la eternidad, que tengamos un mejor cuerpo, un cuerpo que dure por toda la eternidad y para eso tenemos que ser transformados. Y eso es lo que nos está revelando Pablo. No todos vamos a morir, pero sí todos los seres humanos vamos a ser transformados y está hablando de esta parte física. Por eso es que cuando nosotros nos morimos, ya sabemos que nuestra alma y el espíritu, alma, mente, emociones y voluntad y nuestro espíritu según lo que hayamos hecho con el nombre de Jesucristo, si creemos en Él o lo rechazamos, nuestra alma y espíritu o se van para el paraíso con Dios o se van para el infierno. Entonces, el cuerpo realmente no importa qué pasa con el cuerpo cuando nos morimos, no importa si lo enterramos, si lo cremamos, si se lo come un tiburón, si desaparece en un incendio, porque aquí Pablo nos está diciendo que vamos a ser transformados y vamos a tener un cuerpo nuevo con unas características diferentes que nos va a poder permitir trascender leyes físicas y poder vivir por toda la eternidad. Y nos dice que esa transformación, ¿cómo va a ocurrir? Miren cómo nos dice que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pestañeen, cierren y abran los ojos. ¿Cuánto tiempo nos demoramos nosotros pestañeando? Microsegundos. Eso es el tiempo que nos vamos a demorar en que Dios nos transforme, nos quite este cuerpo mortal y nos dé un cuerpo que en la Biblia lo llama cuerpo glorificado. Fíjense en ustedes que es un cuerpo. Nosotros no vamos a ser espíritu, no vamos a ser el fantasma Gasparín. Vamos a tener un cuerpo físico, pero diferente al que tenemos hoy en día porque es un cuerpo que necesita vivir por toda la eternidad. El siguiente dato también es importantísimo. ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo va a ocurrir esta transformación? Nos dice
al toque final de la trompeta. Y chicos, pongan atención porque esto es muy importante. Nosotros ya hemos venido estudiando en todos estos 4 años del estudio del Nuevo Testamento cómo la nación judía, de una manera muy especial y muy hermosa, utiliza mucho el sonido de las trompetas y del chofar. Ellos se comunican de muchas maneras a través de las trompetas y del chofar, así como en la milicia, que tienen diferentes sonidos de las trompetas para dar alguna orden. El pueblo de Israel también. Entonces, en el cielo también se acostumbra a escuchar el sonido de la trompeta. Recuerde que todo lo que tenemos aquí en la tierra es un reflejo de la realidad verdadera que es lo que pasa en el cielo, en el mundo espiritual. Entonces, en el cielo, cada vez que ocurre un evento especial aquí en la tierra, hay una señal en el cielo a través de trompetas donde toda la creación que está en el cielo, los ángeles, todos los que están en el cielo saben que con el toque de esa trompeta ocurre algo especial aquí en la tierra. Acuérdense que todo lo que ocurre aquí en la tierra, el único fin y el único propósito es llegar a la meta de recuperar el paraíso perdido. Entonces aquí Pablo nos está diciendo que en el momento en que ocurra esta transformación de nuestro cuerpo, que es precisamente el rapto de la iglesia, que es lo que nosotros estamos estudiando, va a haber un toque especial en el cielo que anuncie que va a ocurrir el rapto. Es un toque final de la trompeta porque es final de la trompeta porque después de ese toque ya es una bola de nieve donde ya vamos para los últimos momentos de la historia de la humanidad. Ya es el último evento poderoso, finalizando ya la historia de la humanidad para poder volver a vivir en ese paraíso, en esa vida plena y perfecta que Dios había diseñado para nosotros. Por eso la llama la final de la trompeta. Ya se está acabando el plan de salvación. ¿Por qué tanta aclaración con esto? Porque yo sé que también hay cristianos de sana doctrina que tienen una interpretación diferente y han confundido este toque final de la trompeta con la última trompeta, la séptima trompeta de los juicios del Apocalipsis. Pero les explico un poquito porque de pronto algunos de ustedes no están familiarizados con el Apocalipsis. El libro del Apocalipsis nos habla precisamente de esa última semana que falta por cumplirse de la profecía de las 70 semanas de Daniel, es decir, esos 7 años que nosotros conocemos como la Gran Tribulación. Durante la Gran Tribulación van a caer 21 juicios de parte de Dios al planeta Tierra. Los primeros 7 juicios están caracterizados como sellos, se representan como sellos. Los siguientes 7 juicios se representan como trompetas que son tocadas por ángeles. Son ángeles cada uno. Cada vez que un ángel toca una trompeta, cae un juicio sobre el planeta Tierra. Y son 7. Entonces, la última trompeta es un último juicio. No confundan este toque de trompeta del rapto de la iglesia con el toque de la última trompeta del juicio. No tienen nada que ver, porque estas personas que confunden la final trompeta del rapto con la séptima trompeta del juicio, entonces dicen que el rapto va a ocurrir en ese momento. Pareciera a simple vista ser muy claro. ¿Cuándo va a ser la transformación? Al toque final de la trompeta. La confusión es que no habla de la séptima trompeta. Si fuera la séptima trompeta, entonces sabríamos exactamente el día y la hora. Los que estén en ese momento en la gran tribulación van a saber porque están dando un evento específico, pero no es así. La séptima trompeta, y eso lo vamos a ver en otros versículos, esta séptima trompeta es interpretada, es tocada por un ángel. Esta trompeta del rapto de la iglesia es siempre, todo este evento es manejado directamente por el Señor Jesucristo. Pues sonará la trompeta y nos dice cómo va a pasar, cuáles son los 2 eventos que van a pasar en el rapto. También el rapto está dividido en 2 partes. Todo le gusta al Señor dividirlo en 2 partes. Nos dice, cuando suene esa trompeta, los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Es decir, todas las personas que hayan aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador van a resucitar. Es decir, que el rapto de la iglesia es para la iglesia, para los cristianos. No hay ninguna duda en eso. De Jesucristo hasta nuestros días, hasta el momento en que ocurra el rapto de la iglesia, todas las personas que que hemos tenido un nuevo nacimiento, somos las que vamos a experimentar el rapto, pero las que ya están muertas en el momento del rapto, ellas primero resucitan. Recuerden que todo esto pasa en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿qué pasa con todas las personas creyentes que han muerto?
sus espíritus y sus almas en un abrir y cerrar de ojos van a tener ese cuerpo glorificado y se van a reunir con el Señor Jesucristo en las nubes. Recuerden que nosotros no estamos en una tumba porque uno siempre que habla de los muertos mira como que para abajo, ¿no? Como si estuviéramos. No, los muertos en Cristo están en un sitio que se conoce como el paraíso, esperando precisamente el toque de la trompeta para el rapto. Y nos dice, y nosotros, es decir, los que estemos vivos en el momento del rapto, seremos transformados. Lógico, un cristiano que haya muerto tiene que resucitar para recibir su cuerpo glorificado. Pero los que estemos vivos, pues no podemos resucitar porque no nos hemos muerto. Lo que vamos a hacer es directamente ser transformados. Sigamos viendo más versículos para entender más sobre el rapto. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. ¿Recuerdan ustedes, chicos, los que vieron conmigo las clases y estudiamos este versículo, este pasaje, Primera de Tesalonicenses 4? Nosotros veíamos que después del ascenso del Señor Jesucristo, miren, esa primera iglesia primitiva tenía muy claro que el Señor Jesucristo iba a venir y tenía muy claro lo del rapto de la iglesia, sino que los cristianos empezaron a morirse en familiares y amigos y ellos no tenían esa comprensión que podemos tener hoy en día. Ellos empezaron a preocuparse porque dicen, ay, mi familiar, mi ser querido se murió, entonces no va a participar en el rapto. Y por eso es que Pablo le hace la aclaración, le dice, miren, no se preocupen con las personas cristianas que ya se han muerto, porque así como Jesucristo resucitó, ellos también van a resucitar y en el momento de la resurrección van a recibir sus cuerpos glorificados. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire cómo nos sigue explicando Pablo de una manera tan clara en qué consiste el rapto de la iglesia. Nos dice que conforme a lo dicho, es decir, que recuerdan que cuando hablábamos que los tesalonicenses debieron ser muy pilos espiritualmente hablando porque ellos entendieron el plan de salvación a la perfección, el nuevo nacimiento, y por eso Pablo pudo ahondar estos temas con ellos, o sea, con los tesalonicenses fue que Pablo habló del rapto de la iglesia, de la gran tribulación, de la segunda venida, eran muy pilos y Pablo pudo tocar estos temas tan profundos con ellos. Entonces ya en muchas oportunidades no quedó en la Biblia plasmado, pero ellos debieron tener muchas clases, muchos seminarios, muchos encuentros con Pablo, en donde Pablo inclusive debió hablarles y explicarles cosas, muchas cosas que ni siquiera de pronto nosotros los tenemos consignado en la Biblia. Entonces les estaba diciendo lo mismo. Me encanta el optimismo de Pablo porque dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos, ay, qué ternurita, porque Pablo pensaba que iba a estar vivo cuando ocurriera el rapto de la iglesia. Él, la verdad, nadie se imaginaba que iban a pasar más de 2000 años y todavía estuviéramos esperando ese evento. Pero chicos, recuerden, como dice la misma Biblia, no es que el Señor Jesucristo se le olvidó, está por allá entretenido, el Señor Jesucristo, por su gran misericordia, está dando tiempo para que la mayor parte de los seres humanos lo reciban como Señor y Salvador y se salven. Es la misericordia de Jesucristo que está haciendo que tarde tanto esta dispensación. Por eso nuestras oraciones y cumplir con la gran comisión, para que esto se adelante y sea más rápido, pero también hay consuelo porque ustedes que están ahorita estudiando el Apocalipsis se van a dar cuenta que las señales se están dando de una manera más rápida de lo que nos imaginábamos. Gracias a Dios, ven pronto, Señor Jesús. Entonces, definitivamente, Pablo está diciendo que de ninguna manera los que estemos vivos nos vamos a adelantar. Primero van a resucitar los muertos. Está confirmando lo que explica el pasaje anterior. Pero miren del versículo 16 en adelante. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Sí ven, chicos? El Señor Jesús viene del cielo, del tercer cielo, de su habitación, viene con voz de mando porque ya no viene como cordero a morir en un patíbulo.
Viene como arcángel, es decir, como jefe. Recuerden que arcángel significa jefe o líder. Y con trompeta de Dios. Si ven que nada tiene que ver esta trompeta con la trompeta del juicio que se habla en Apocalipsis, y nos vuelve y nos repita. Primero, los muertos en Cristo. El rapto es para los cristianos, es decir, que todos los santos del Antiguo Testamento no van a participar en el rapto. Todavía no vamos a conocer ni a David ni al mismo Daniel. Daniel, que es el que está escribiendo esta profecía, él no va a participar en este evento. Son todos después de Jesucristo, todos los que hemos recibido a Jesucristo. Entonces, primero los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, llevados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor. ¿Dónde? En el aire. Chicos, ¿qué es lo que pasa? El Señor Jesucristo viene no de una manera visible, o sea, en el mundo espiritual, nuestros sentidos físicos no lo van a ver. No es que las tumbas empiecen a abrirse ni los muertos empiecen a salir y todo el mundo se dé cuenta, no, todo esto va a pasar en la otra dimensión, en la dimensión espiritual que nuestros ojos físicos no lo ven. Nosotros, los que vamos a estar siendo raptados, pues lógicamente ya vamos a involucrarnos en ese mundo espiritual y lo vamos a ver todo, pero los que se quedan, los que no son raptados, ellos no van a ver nada. Ellos solamente se van a dar cuenta que en un abrir y cerrar de ojos, millones y millones de personas vamos a desaparecer. ¿Qué es lo que pasa? El Señor Jesucristo viene y nos dice que se queda en el segundo cielo. Para los que no, ¿qué es eso del tercer cielo, segundo cielo, primer cielo? Por favor, vean las 94 clases anteriores. Entonces, el Señor se posa en el segundo cielo, se posa en las nubes, el Señor, y dice que nosotros tenemos un encuentro con Él en las nubes. Si ven que el Señor Jesucristo no baja hasta la tierra, hasta el planeta Tierra, el Señor Jesús no pone sus pies en el planeta Tierra, por eso no se habla de la segunda venida de Jesucristo. Es hasta cuando Jesús venga al planeta Tierra nuevamente, ya para cumplir su función de Rey de Reyes, es que se habla de la segunda venida. En el rapto, Él no pone sus pies en la tierra, Él se queda en el aire. Y dice, y así estaremos con el Señor para siempre. Él viene a recogernos porque ya hemos cumplido con nuestra responsabilidad en la sexta dispensación, nos viene a recoger para salvarnos de lo que empieza aquí en la tierra. Y nos dice, por lo tanto, anímense en unos a otros con estas palabras. Mire, si esto fuera algo tan horrible como los que creen que vamos a estar en la gran tribulación, jamás este texto hubiera terminado. ¿Cómo nos vamos a animar cuando vamos a decir, mire, es que qué pena, Dios los ama mucho, pero es que así como han sufrido muchos cristianos en otras épocas, también ustedes van a sufrir por 21 juicios, van a pasar y los van a matar y los van a torturar? No, no, eso no sería una enseñanza para animarnos, ¿no es cierto? Lo que nos está diciendo Pablo es que nosotros nos debemos animar con esta enseñanza porque es la misericordia y el amor de Dios que nos va a librar precisamente de esos juicios. Está súper, súper claro. ¿Qué más nos dice? Lucas 17, 34, 36. Les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama. Una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Entonces aquí Pablo nos da varios ejemplos de cómo ocurrirá el rapto y nos habla de personas que están en la noche y personas que están en el día, personas que están durmiendo y personas que están trabajando. ¿Por qué? Porque en el planeta Tierra, cuando la mitad está en el día, la otra mitad está en la noche. Esa es una de las razones por las que no se sabe exactamente el día y la hora, por los usos horarios. Nosotros no tenemos la misma fecha en todo el planeta Tierra y ahora sí que yo lo comprendo muy bien desde que mi hijo está viviendo en Nueva Zelanda. Entonces, definitivamente tenemos un horario totalmente diferente, por eso no podemos hablar de una hora exacta. Aquí lo importante es que nos está aclarando eso. Mientras en la mitad del planeta está de día, pues ocurre el rapto. Los otros están de noche, ocurre el rapto. Y cuando nos dice que dos están durmiendo, uno será llevado y otro será dejado, o dos están trabajando, uno será llevado y otro dejado, no significa que el 50% de los seres humanos se van y el 50% de los seres humanos se queda. No es como Thanos, chico, así nos guste mucho las películas de Marvel, no es que Dios haga así y el 50% de los seres humanos desaparezca. Aquí está hablando, ¿son llevados quiénes? Los cristianos, los que hemos tenido un nuevo nacimiento. ¿Y quiénes serán quedados? Los que no
tienen la salvación realmente, los que no han tenido un nuevo nacimiento, ellos se quedan acá, no se van, así hayan asistido a una iglesia cristiana por 30 años, ya también eso lo hemos explicado mucho, en qué consiste verdaderamente la salvación. Entonces, explicaciones súper claras para el rapto. Y para terminar, los voy a dejar con esto simplemente para poder tener ya contexto para dentro de 8 días, Dios mediante, seguir con este tema. La palabra arrebatamiento, la que se utiliza en la Biblia, el griego es arpazo, en latín es rapio, que significa llevado de repente. Hagan de cuenta un águila gigante. Yo no sé si ustedes han visto estas aves en zoológicos o directamente, pero son imponentes, son grandísimas, grandísimas, tienen unas alas inmensas y tienen una capacidad, una visión impresionante. Ellos desde esas alturas ven a su presa, ya sea un conejo o un pequeño ratón, y ellas se vienen en raudo vuelo y sin que la víctima se dé cuenta, la sacan, le dan un arpazo, son llevadas de repente. Así, el Señor compara lo que va a ser la sacada de nosotros los cristianos del planeta Tierra antes de que comience aquí los juicios, la gran tribulación. Vamos a ser llevados de repente. Chicos, entonces espero que les haya gustado este tema, lo que estamos empezando. Por eso yo les suplico, por favor, ayúdenme compartiendo estas clases, por favor. Vuelvan a repasar. Yo sé que de pronto es mucho, mucho tema. Claro que primero que todos oren siempre a Dios para que el Espíritu Santo los guíe. Cualquier duda ya saben a través de la página de YouTube Liliana Parga o a través de mi correo lilipargas@yahoo.com. Bienvenidísimas las sugerencias, los comentarios, las preguntas. Por favor, compartan estas clases para que les, por favor, lean el like y los comentarios para que lleguen a más personas. Entonces, muchas gracias por acompañarme en este momento y Dios mediante nos vemos dentro de 8 días. Que tengan una semana hermosa y muchísimas, muchísimas bendiciones.